Las risas y voces alegres de los niños resonaban por todo el orfanato cuando Alejandro cruzó la oxidada puerta de hierro. Esbozó una leve sonrisa, cargando bolsas llenas de dulces y ropa. Esta era su visita anual a este lugar, donde siempre encontraba un poco de consuelo en su corazón, a pesar de que la vida fuera estaba llena de competencia y cálculos. Un empresario exitoso, no solo era famoso por su enorme fortuna, sino también por su corazón generoso, apoyando frecuentemente a organizaciones benéficas. Los niños se abalanzaron hacia él, con los ojos brillantes al ver las bolsas de regalos. Entregó cada dulce, cada prenda de ropa, sintiendo la alegría evidente en sus rostros. En ese momento, recordó por qué amaba este trabajo. De repente, entre la multitud de niños, vio asentada silenciosamente en un banco de madera junto a la ventana. La niña no se unía a la multitud, sino que miraba en silencio hacia afuera, con ojos grandes, transparentes y tristes. Cuando la mirada de Alejandro se cruzó con la de la niña, se quedó paralizado. Su corazón se encogió. Una sensación de familiaridad inexplicable. Alejandro se acercó sin apartar la mirada del pequeño rostro con rasgos que creía conocer demasiado bien. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave. «Me llamo», respondió la niña en voz baja, aún mirándolo fijamente como si tratara de entender al hombre que tenía delante. Alejandro sintió una extraña ola de emociones. ¿Por qué una niña en este orfanato? No podía apartar la mirada de ese rostro. Sofía tenía el cabello ligeramente rizado, la piel blanca y rosada y los ojos grandes y expresivos. Todo en las fotos de su infancia que había visto. «¿Cuántos años tienes?», continuó preguntando, tratando de mantener un tono normal a pesar de que su mente estaba en caos. «Tengo 6 años», respondió Sofía, con una sonrisa fugaz en sus pequeños labios. Pero no era una sonrisa completa. Esa sonrisa hizo que el corazón de Alejandro se encogiera, como si contuviera una tristeza indecible. Alejandro volvió a hablar con la directora del orfanato para preguntar más sobre los antecedentes de Sofía. Sin embargo, la señora Rosario solo pudo decir que hace unos años. Nadie sabía quiénes eran sus padres biológicos, y el expediente de la niña era muy escaso. Esto solo aumentó la curiosidad de Alejandro. «Solo sabemos que la niña fue encontrada frente a la puerta del hospital», dijo la señora Rosario con pesar. No había nada más que un pequeño papel con el nombre Sofía y su fecha de nacimiento. Alejandro tomó el papel que la señora Rosario le entregó, su corazón al ver la escritura garabateada. La fecha de nacimiento de Sofía coincidía con el período en que por un corto tiempo que nunca le había explicado claramente. Alejandro no pudo conciliar el sueño. Yacía en la cama, con los ojos muy abiertos mirando al techo, mientras Valeria dormía tranquilamente a su lado. La imagen de Sofía aparecía constantemente en su mente, como una pregunta sin respuesta. Recordó las veces que sus preguntas sobre su infancia. Siempre decía que quería olvidarlo todo. Alejandro sintió que un temor crecía en su interior. ¿Podría Sofía ser? La sensación de inquietud e inseguridad lo llevó a tomar una decisión. Sentado en su tranquila oficina con la tenue luz de la lámpara de escritorio, Alejandro tomó un sorbo de licor fuerte, su mente dando vueltas con los recuerdos de los primeros años en que él y Valeria se conocieron. Era una mujer maravillosa, inteligente, elegante e independiente. Siempre irradiaba orgullo, pero detrás de esa sonrisa seductora, Alejandro siempre había sentido algo. Desde el primer encuentro, se había sentido atraído por sus ojos llenos de vida y su sonrisa gentil, pero había momentos en que esa mirada se volvía, como si estuviera tratando de escapar de una parte de sí misma. Los recuerdos de su primer encuentro volvieron como una película. Se habían conocido en una organizada por una organización artística. Valeria llevaba un elegante vestido verde, destacándose entre la multitud. Pasó junto a él, dejando un ligero aroma a perfume como un susurro del mar. Él inició la conversación, y desde entonces, la vida de Alejandro quedó ligada a ella. Pero aunque se amaban, en las noches románticas, cuando bebían vino a la luz de las velas, Alejandro solía preguntar sobre su familia. Cada vez que lo hacía, Valeria solo sonreía y evadía. «No quiero recordar el pasado», susurraba. «No tiene nada que valga la pena recordar. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeña». Alejandro no la presionaba más. Pensó que era solo y lo respetaba.
Pero cuanto más la amaba, más sentía que estaba, mientras que otra parte permanecía cerrada, inalcanzable. Una vez, accidentalmente encontró en el estudio de Valeria. En la foto había una niña de unos 10 años, con una sonrisa inocente en su rostro, parada junto a un hombre de mediana edad con una mirada seria. Cuando le preguntó sobre la foto, Valeria se la arrebató y la escondió, diciendo que nunca volvió a ver esa foto. Una vez, cuando ya estaban comprometidos, Valeria, sin previo aviso, solo dijo que necesitaba para ocuparse de algunos asuntos familiares. Alejandro trató de preguntar más, pero todo lo que recibió fue silencio. Cuando regresó, Valeria actuó como si, pero desde entonces Alejandro comenzó a sentir que pensó que tal vez Valeria simplemente no quería revivir. Quizás había tenido una infancia difícil y hablar de ello solo le causaría más dolor. Pero ahora, al ver las piezas borrosas del pasado de Valeria, de repente se volvieron más claras. Esta pregunta resonaba constantemente en la mente de Alejandro: si Sofía era realmente su hija y por qué la niña había terminado en un orfanato. Alejandro suspiró, sintiendo que su inquietud crecía. Sus preguntas ahora lo hacían sospechar aún más. Ella siempre decía que se había independizado muy joven. Pero la niña, con los ojos idénticos a los de Valeria, había destrozado todas las suposiciones en su mente. Alejandro se acercó a la ventana, mirando las luces brillantes de la Ciudad de México. Sabía que, si lo que estaba pensando era cierto, Valeria le había, y ese secreto podría cambiarlo todo entre ellos. Pero sin importar qué, tenía que. Necesitaba saber quién era Sofía y qué relación tenía con Valeria. Alejandro apretó los puños, prometiéndose que, aunque eso pudiera destruir su matrimonio, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, pero sabía que su corazón de alguna manera se había conectado con Sofía y no se rendiría hasta conocer toda la historia. Alejandro estaba sentado en su escritorio frente a 2 fotografías, una antigua de cuando era niña y otra que había tomado apresuradamente en el orfanato. Las miraba atentamente, con el corazón acelerado. Los ojos, la nariz e incluso la curva de los labios, todo era extrañamente similar, en la vieja fotografía que había encontrado por casualidad. Alejandro se pasó la mano por la cara tratando de calmarse. Los pensamientos no dejaban de dar vueltas en su mente. ¿Era esto? ¿O había realmente una conexión innegable entre Valeria y Sofía? Alejandro entró en la sala de estar, donde Valeria estaba sentada en el sofá con una taza de té caliente. Su rostro parecía tranquilo, como si todo fuera perfecto, pero él sabía bien que eso no era cierto. Se sentó frente a ella, manteniendo una mirada seria. «Cariño, el otro día fui al orfanato Santa Esperanza», dijo, tratando de mantener la voz calmada. «Conocí a una niña llamada Sofía». Valeria se detuvo por un momento, la taza de té temblando ligeramente en su mano, pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa forzada. «¿De verdad?», preguntó, tratando de parecer normal. «Hay muchos niños pobres allí. ¿Qué te pareció?». Alejandro podía sentir claramente en la voz de Valeria. Dio un paso más, sin apartar la mirada de ella. «Hay algo extraño. Esa niña se parece a ti cuando eras pequeña». Valeria dejó la taza de té, entrelazando sus manos como si estuviera tratando de contener alguna emoción. «Es solo una coincidencia», respondió rápidamente, sin atreverse a mirarlo directamente a los ojos. «Hay muchas personas que se parecen en este mundo». Pero Alejandro sabía que estaba mintiendo. Como si Valeria temiera que él descubriera algo que ella había estado ocultando todo este tiempo. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las imágenes de Sofía y Valeria seguían dando vueltas en su mente, sin dejarlo pensar en otra cosa. Recordó las veces que Valeria había evadido preguntas sobre su pasado. Ahora todas esas acciones cobraban un nuevo significado para él. A la mañana siguiente, cuando Valeria salió para ir al trabajo, Alejandro entró en su estudio y buscó entre los viejos documentos. Se sentía culpable por esta acción, pero, entre el desorden de papeles, encontró una vieja fotografía. En la imagen, Valeria y otra niña estaban de pie una al lado de la otra. El corazón de Alejandro se encogió. Se dio cuenta de que si no. Pero, ¿por qué Valeria nunca había mencionado a esta persona? ¿Y esta niña tenía algo que ver con Sofía? Las sospechas de Alejandro crecían cada vez más. Sentía que estaba entrando y sabía que no podía detenerse aquí.
Valeria claramente estaba ocultando una parte importante de su vida, y él necesitaba saber antes de que las cosas se salieran de control. Esa noche, cuando Valeria regresó a casa, Alejandro decidió enfrentarla una vez más. La miró profundamente a los ojos, llenos de determinación. «Valeria, necesito que seas honesta conmigo», dijo, con voz grave pero firme. «¿Quién es Sofía?». Valeria palideció, sus labios temblando. Lo miró, luego apartó la mirada, como si estuviera tratando de encontrar palabras para justificarse. Pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro se acercó y... «Esta eres tú y... ¿quién más?». «Valeria, te he dado muchas oportunidades para explicar, pero ahora necesito saber la verdad». Valeria miró fijamente la fotografía, sus ojos llenos de emoción. Sabía que... ¿Pero tendría el coraje de enfrentar su pasado? ¿Y podría el amor entre ella y Alejandro sobrevivir a esta cruel verdad? Alejandro no podía escapar de la sensación de que... A la mañana siguiente regresó determinado a encontrar más información sobre el origen de la niña. La señora Rosario, la directora del orfanato, lo recibió con una sonrisa amable. Cuando lo escuchó preguntar más sobre, su expresión se volvió momentáneamente confusa, pero rápidamente recuperó su compostura. «Solo sabemos que la niña fue transferida desde un hospital privado», dijo, tomando un sorbo de café. «No hay información sobre sus padres o familiares». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué hospital?». La señora Rosario se inclinó para buscar en un viejo cajón y sacó, con un sello descuidado. El nombre del hospital escrito en ella era «Una institución médica privada en las afueras de la ciudad». «Esto es todo lo que tenemos», dijo con pesar. Sofía fue llevada al hospital cuando tenía solo unos días de nacida y fue transferida aquí poco después. Alejandro sostuvo la carpeta en sus manos, sintiendo que no creía que todo fuera una simple coincidencia. Rápidamente condujo hasta él, esperando encontrar más pistas sobre el pasado de Sofía. Al llegar, sintió una ola de frío que lo envolvía. El hospital parecía viejo y aparentemente había sido abandonado durante años. «Hola, necesito buscar registros relacionados con una paciente joven llamada, que fue ingresada hace unos 6 años», dijo Alejandro a la empleada en la recepción. La empleada lo miró con sospecha. «No solemos proporcionar información de pacientes a extraños», dijo con voz rígida. Alejandro sabía lo que tenía que hacer. Sacó una tarjeta de visita junto con un grueso fajo de billetes, deslizándolos discretamente sobre el mostrador. «Solo necesito un poco de información», dijo con voz urgente. Después de un momento de duda, la empleada asintió. «Espere un momento», dijo, y desapareció en el interior. Unos 10 minutos después, la empleada regresó pero Alejandro notó que algo no estaba bien. Y las partes importantes estaban tachadas o editadas a mano. «Esto es todo lo que tenemos», dijo, poniendo la carpeta sobre el mostrador. «Parece que parte de la información fue borrada antes de que nos hiciéramos cargo». Alejandro abrió la carpeta, hojeando cada página con atención. Encontró información sobre la fecha en que Sofía fue llevada al hospital, pero, en su lugar, continuó revisando las páginas y notó. Algunos documentos habían sido arrancados y parecía que... Al llegar a la última página, Alejandro descubrió, en la lista de pacientes ingresados al mismo tiempo que Sofía, había el nombre de una mujer que había sido ingresada de emergencia después de dar a luz. El corazón de Alejandro latía descontroladamente. ¿Había dado a luz a Sofía en secreto y se lo había ocultado durante todos estos años? Tomó la carpeta y salió del hospital con un peso en el corazón. Ahora era más clara que nunca, pero para estar seguro, Alejandro sabía que tenía que enfrentar a Valeria una vez más. Esta vez. Mientras conducía de vuelta a casa, Alejandro sentía como si la verdad se estaba revelando gradualmente, pero sabía que... ¿Qué le había ocultado Valeria? Y si Sofía era realmente su hija, ¿por qué había sido abandonada en el hospital y llevada a un orfanato? Alejandro estaba sentado en silencio en su oficina, con los ojos fijos en el vaso de whisky dorado frente a él. Cada palabra de la confesión de Valeria aún resonaba en su cabeza. La niña que había encontrado por casualidad en el orfanato no solo se parecía a Valeria, no sabía cómo enfrentar esto. Durante todos estos años, había creído que no existían secretos entre ellos. Ahora, se sentía traicionado por la persona que más amaba.
Mientras Alejandro se sumergía en sus pensamientos caóticos, sonó su teléfono. Era Javier, el detective privado que había contratado. Alejandro contestó, tratando de contener las emociones conflictivas en su interior. «¿Qué tienes para mí?», preguntó bruscamente. «He encontrado lo que necesitas saber», respondió Javier. El expediente de Sofía no solo fue modificado. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. ¿No se suponía que él había muerto hace años?, preguntó, con la voz temblorosa por la conmoción. «Eso es lo que querían que todos creyeran», respondió Javier. «Él sigue vivo y se ha estado escondiendo en las sombras, manipulando todo para proteger la reputación de la familia». Alejandro colgó el teléfono, su mente llena de pensamientos confusos. Valeria no solo le había ocultado la existencia de Sofía, sino también entendía que Valeria podría haber sido obligada a abandonar a su hija, pero esta mentira era demasiado grande, demasiado difícil de perdonar. Valeria entró en la oficina de Alejandro, con los ojos rojos de haber llorado toda la noche anterior. Sabía que él lo sabía todo, y esto hacía que su corazón se sintiera pesado. Alejandro no la miró cuando ella se sentó frente a él. Ambos permanecieron en silencio durante un largo tiempo, con solo el sonido del reloj resonando en la habitación silenciosa. «Sé lo de tu padre», dijo Alejandro, con la voz ronca. «Nunca murió. Él está detrás del encubrimiento de Sofía». Valeria bajó la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas nuevamente. «No sabía que seguía vivo», susurró. «Pensé que había muerto hace años». «Tienes que creerme, Alejandro. Nunca quise que las cosas fueran así». Alejandro la miró profundamente a los ojos, tratando de encontrar algo de verdad en sus palabras, pero su corazón estaba lleno de dudas. «No sé si puedo confiar en ti más, Valeria», dijo con voz pesada. «Me has ocultado esto durante años. Abandonaste a nuestra hija y la dejaste vivir en un orfanato». Valeria estalló en llanto. «¿Crees que quería eso?», sollozó. «Mi padre me obligó. Dijo que si me quedaba con Sofía, la familia sería destruida y que nunca sería perdonada». Alejandro sintió que un dolor profundo surgía en su interior. Amaba a Valeria, pero ese amor ahora estaba manchado por mentiras y traición. Sabía que Valeria también era víctima de una familia cruel, pero la verdad seguía siendo que... «Necesito tiempo», dijo Alejandro en voz baja, tratando de controlar la ira que bullía en su pecho. «No puedo decidir ahora mismo. Necesito pensar en todo esto». Valeria asintió, con la desesperación brillando en sus ojos. Sabía que podría haberlo perdido para siempre, pero también sabía que, independientemente de si Alejandro decidía perdonarla o no. Alejandro salió de la oficina y se dirigió al balcón. Respiró profundamente, contemplando la Ciudad de México sumergida en el atardecer. Su vida estaba en una encrucijada. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que sabía que el camino por delante no sería fácil, pero si quería salvar su matrimonio y proteger a Sofía, necesitaba enfrentar todas las dificultades con valentía. Lucharía por Sofía y por el amor que él y Valeria una vez tuvieron. Alejandro estaba de pie en silencio en la sala de estar, con los ojos fijos en Valeria, la esposa en quien alguna vez confió más que en nadie. La luz en la habitación no era suficiente para disipar la oscuridad que envolvía su mente. Frente a él, Valeria inclinó la cabeza, sus manos apretadas entre sí, como si buscara el coraje para decir la verdad que había enterrado durante tantos años. «¿Quieres saberlo todo, verdad?», susurró Valeria, con la voz ronca y temblorosa. Alejandro solo asintió, sus ojos aún fijos en ella. Necesitaba escuchar todo de la propia boca de Valeria, por mucho que pudiera herirlo. Valeria respiró profundamente y comenzó a hablar, su voz llena de arrepentimiento y dolor. «Cuando tenía 17 años, quedé embarazada», comenzó, con los ojos cerrados como si cada palabra fuera un cuchillo cortando su corazón. «Mis padres no podían aceptarlo. Mi padre era un hombre poderoso, controlaba todo en la familia. Para él...». Alejandro no dijo nada, solo escuchó en silencio. Valeria lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero continuó. «Cuando descubrió que estaba embarazada, me obligó a elegir». Alejandro sintió que la ira crecía dentro de él, pero no interrumpió. Necesitaba escuchar toda la historia, por cruel que fuera. «Mi padre lo arregló todo»,
dijo Valeria, su voz quebrándose. No tuve voz en nada. Di a luz en un hospital privado, pero tan pronto como Sofía nació, se la llevaron. Me dijo que tendría una vida más feliz. Creí eso. No tenía otra opción, Alejandro. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Alejandro apretó los puños. ¿Y nunca intentaste contactarla? ¿Simplemente la dejaste ir así, durante tantos años? Su voz era profunda y fría, como si estuviera tratando de contener la ira y la decepción que se acumulaban en su pecho. Valeria negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. No lo entiendes, Alejandro. Mi padre no me permitió buscarla. Controlaba todo en mi vida. Después de que murió, o al menos pensé que había muerto, traté de olvidarlo todo, creyendo que Sofía estaba en algún lugar, viviendo una vida pacífica. Alejandro sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Pero ella no fue adoptada. Ha estado viviendo en un orfanato durante los últimos 6 años, dijo, su voz llena de amargura. ¿Lo sabías? ¿Sabes por lo que ha pasado? Valeria estalló en llanto, cubriendo su rostro con sus manos temblorosas. No lo sabía, susurró entre lágrimas. Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que eso sucediera. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Alejandro se puso de pie dándole la espalda. No sabía qué hacer a continuación. Amaba a Valeria, pero tenemos que arreglarlo, dijo Alejandro, su voz ronca y fría. Pase lo que pase, tenemos que traer a Sofía de vuelta. Es nuestra hija. La dejaste ir una vez, pero esta vez no dejaré que nadie nos la quite de nuevo. Valeria miró a Alejandro a través de sus lágrimas, sabiendo que... Asintió, llena de determinación. No importaba cuán doloroso y equivocado fuera el pasado, tenían que encontrar una manera de traer a Sofía de vuelta, reparar lo que se había perdido y comenzar de nuevo. Alejandro miró a Valeria una última vez, antes de salir de la habitación. Haré todo lo posible para traerla de vuelta, dijo, su voz tranquila pero llena de determinación. Pero no sé si podré perdonarte. Y luego se fue, dejando a Valeria sentada en silencio en la habitación oscura, con lágrimas cayendo por su rostro y el corazón pesado de arrepentimiento. Alejandro se sentó en silencio en su oficina, con las manos entrelazadas, abrumado por la conmoción y la indignación. Las confesiones de Valeria resonaban constantemente en su cabeza, oprimiendo su corazón. La amaba, pero durante tantos años... Todo en su matrimonio parecía ser una fachada, bajo la cual yacían secretos oscuros que nunca hubiera imaginado. Alejandro sintió una ira indescriptible aumentando, pero al mismo tiempo, por Valeria también invadía su mente. Entendía que ella había tenido que enfrentar decisiones crueles bajo la presión de sus padres. Valeria no solo había perdido a su hija, también había perdido su libertad y el derecho a decidir sobre su propia vida. De su familia, obligada a hacer algo cruel que nunca hubiera querido hacer. En medio de su confusión, Alejandro salió de su oficina y bajó a la sala donde Valeria estaba sentada. Ella levantó la mirada hacia él con los ojos enrojecidos después de una noche de llanto incesante. Su mirada estaba llena de arrepentimiento y esperaba el veredicto de su marido. «Nunca podré olvidar esto, Valeria», comenzó Alejandro, con la voz ronca por el agotamiento y la decepción. «Pero haré todo lo posible para traer a nuestra hija de vuelta». Valeria sollozó, inclinando la cabeza, sabiendo que independientemente de si Alejandro la perdonaba o no, «La traeremos de vuelta sin importar los obstáculos que enfrentemos», dijo Alejandro con firmeza. Valeria asintió, su corazón pesado por el arrepentimiento, pero también lleno de determinación. «Haré cualquier cosa para compensar a Sofía», susurró, sus ojos brillando con una pequeña esperanza. Al día siguiente, Alejandro y Valeria se dirigieron de vuelta Al entrar por la puerta, ambos se sintieron abrumados por emociones encontradas. Alejandro vio a desde lejos, jugando sola en el césped, su mirada perdida en las nubes que flotaban perezosamente. La escena hizo que su corazón se encogiera de dolor. La niña. Cuando Valeria se acercó a su hija, sus manos temblaban incontrolablemente. «Sofía», llamó, con la voz entrecortada. Sofía levantó la mirada, sus ojos claros encontrándose con los de Valeria. La niña no sabía quién era la mujer frente a ella, pero había algo en la mirada de Valeria que le resultaba extrañamente familiar. «¿Eres
susurró Valeria, con lágrimas rodando por sus mejillas. Alejandro estaba a su lado, observando a ambas con una tristeza indescriptible. Sofía miró a Valeria, sin entender lo que estaba pasando, pero en los ojos de la niña no había miedo. Tal vez, en lo más profundo, Valeria se arrodilló frente a su hija, tomando las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. «Lo siento por haberte abandonado», dijo entre sollozos. «No pude protegerte, pero prometo que nunca más te dejaré ir». Alejandro pudo sentir en cada palabra de Valeria. Puso su mano sobre el hombro de ella, como queriendo decir que cuando Valeria abrazó a Sofía, Alejandro observó la escena frente a él, sintiendo que el dolor en su corazón se aliviaba. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante. Tendrían que enfrentar el pasado, la familia de Valeria y las heridas que se habían infligido mutuamente. Pero esta vez, Alejandro no se rendiría. No permitiría que nada ni nadie los separara de nuevo. En ese momento, Alejandro comprendió que apretó la mano de Valeria y ella lo miró con gratitud en los ojos. Aunque su pasado estaba lleno de errores, ahora tenían la oportunidad de empezar de nuevo. Por Sofía y por la familia que deberían haber tenido hace muchos años. Alejandro se inclinó y besó suavemente la frente de Sofía. «Hola, hija mía», susurró. Sofía lo miró, esbozando una sonrisa inocente, y por primera vez en su vida, la niña sintió el amor que le había faltado durante tantos años. Alejandro y Valeria estaban sentados uno frente al otro en la pequeña cocina, en un silencio tan profundo que solo se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Acababan de traer a Sofía del orfanato Santa Esperanza y ahora se enfrentaban a una de las decisiones más importantes de sus vidas. Valeria secó las lágrimas que aún quedaban en sus mejillas. «¿Estás seguro de esto, Alejandro?», preguntó, con la voz llena de preocupación. «Si mi familia se entera, si intentan separarnos». Alejandro puso su mano sobre la de su esposa, apretándola suavemente para tranquilizarla. «No me importa lo que hagan», dijo con firmeza. «Sofía es nuestra hija. No dejaré que nadie nos la quite de nuevo». Valeria bajó la cabeza, con lágrimas cayendo nuevamente. Sabía que Alejandro tenía razón, pero le impedía dejarlo ir fácilmente. Temía lo que su padre, vivo o muerto, podría hacer si esta verdad salía a la luz. A la mañana siguiente, Sofía se despertó en su nueva habitación. La suave luz dorada del sol entraba por la ventana, creando destellos brillantes sobre la delgada manta. Se sentó, mirando a su alrededor con curiosidad. Esta habitación era mucho más espaciosa que la simple habitación del orfanato, pero tenía que nunca antes había experimentado. Valeria entró, llevando una bandeja con el desayuno, leche caliente y pan con mantequilla. Se sentó junto a Sofía, con una sonrisa suave. «Buenos días, cariño», dijo en voz baja. Sofía miró a Valeria con ojos vacilantes, pero luego le devolvió la sonrisa. La niña podía sentir el amor y el cuidado de la mujer frente a ella. Alejandro entró en la habitación, apoyándose en el marco de la puerta. Observó la escena de madre e hija juntas y sintió que su corazón se derretía. Aunque el camino por delante estaba lleno de espinas, Alejandro creía que juntos podían superar cualquier cosa. Se acercó y se sentó junto a Sofía, acariciando suavemente su cabello. «¿Te gusta tu habitación, Sofía?», preguntó con voz cálida. Sofía asintió con una sonrisa inocente en su rostro. «Me gusta», susurró, y luego, inesperadamente, apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. Ese pequeño gesto hizo que Alejandro se emocionara. En los días siguientes, Sofía se fue acostumbrando a su nueva vida. Podía sentir el amor y la protección de Alejandro y Valeria, y Sofía comenzó a llamarlo papá. Una palabra simple, pero que hizo que Alejandro llorara por primera vez en muchos años. Sin embargo, las preocupaciones de Valeria no habían desaparecido por completo. Sabía que traer a Sofía a casa no era simplemente una decisión personal. Los fantasmas del pasado aún acechaban en algún lugar, y temía que pudieran volver en cualquier momento para destruir la felicidad que ella y Alejandro acababan de encontrar. Pero esta vez, Alejandro estaba decidido. Protegería a Sofía y a Valeria a toda costa. Ya no era el hombre que solo sabía amar sin atreverse a enfrentar la verdad. Porque sabía que el amor no solo es compañía en los días felices, sino también superar juntos las dificultades y los errores. Al final del día,
Cuando el atardecer teñía el cielo de rojo, Alejandro estaba en el balcón, mirando a lo lejos. Valeria se acercó a él, apoyando suavemente su cabeza en el hombro de su marido. ¿Crees que estaremos bien?, preguntó en voz baja, con una mirada de tristeza. Alejandro la rodeó con sus brazos, abrazándola fuertemente como para tranquilizarla. «Estaremos bien», respondió. Valeria asintió, sus ojos brillando con esperanza. Aunque el pasado los persiguiera, sabía que porque ahora se habían encontrado de nuevo, y habían encontrado la familia que una vez perdieron. Esa tarde, Alejandro y Valeria recibieron. El que llamaba no era otro que el hombre que ella creía muerto desde hacía años. Su voz profunda y fría sonó a través del teléfono, arrastrándolos de vuelta a un pasado lleno de presión y miedo. Exigió una reunión inmediata. Alejandro colgó el teléfono y miró a Valeria con ojos llenos de preocupación. Ella palideció, sus manos frías por el miedo. «Está vivo», susurró, como si no pudiera creerlo. Alejandro apretó su mano y dijo suavemente: «No dejaré que se lleve a Sofía, lo prometo». Se reunieron en las afueras de la ciudad, donde el padre de Valeria aún mantenía el control a pesar de haberse alejado de la vida pública durante años. El hombre poderoso entró en la habitación con un aire de autoridad como si nunca hubiera perdido su influencia. Sus ojos eran fríos cuando vio a Valeria y Alejandro, como si tuviera todas las ventajas en sus manos. «¿Realmente piensas traer a esa niña de vuelta, Valeria?», dijo don Armando con desdén. «¿No sabes cómo destruirá esto a nuestra familia? Nuestro honor no puede ser manchado por una niña que no debería existir». Valeria bajó la cabeza, los dolorosos recuerdos inundándola, haciéndola sentir como si volviera a ser la joven débil, siempre controlada por su estricto padre. Pero esta vez, Alejandro puso su mano sobre el hombro de Valeria, sus ojos ardiendo con determinación. «Puede que usted haya controlado el pasado de Valeria, pero no tiene derecho a decidir nuestro futuro», dijo firmemente. «Sofía es nuestra hija, y nadie puede impedirnos reunirnos con ella». Don Armando se rió fríamente, sus ojos brillando con desprecio. «No entiendes, Alejandro. He construido la reputación de esta familia durante toda mi vida. Un error como Sofía no puede existir, no se le permite existir». Alejandro apretó los puños, pero trató de mantener la calma. «El error no es Sofía», respondió, con voz profunda y firme. «El error fue obligar a su hija a abandonar a la niña, y no dejaré que eso continúe». Don Armando frunció el ceño, su autoridad de repente sacudida por la determinación de Alejandro. Se volvió hacia Valeria, como para comprobar si su hija aún tenía el coraje de oponerse a él. «¿Realmente quieres arriesgarlo todo por esa niña?», preguntó con una mirada fría. Valeria levantó la cabeza, mirando directamente a los ojos de su padre. «Dejé ir a Sofía una vez, y ese fue el mayor error de mi vida», dijo, con voz ronca pero decidida. «No dejaré que usted ni nadie nos separe de nuevo». Don Armando se quedó en silencio por un momento, como si no pudiera creer que Valeria, quien solía obedecer todas sus órdenes, ahora se atreviera a oponerse tan firmemente. Alejandro tomó la mano de su esposa, ambos de pie juntos, enfrentando al hombre que había manipulado sus vidas. «Cuidaremos de Sofía», continuó Alejandro. «Puede intentar detenernos, pero lucharemos por ella con todo lo que tenemos». Y esta vez, don Armando guardó silencio por un largo tiempo, como si estuviera considerando lo que acababa de escuchar. Finalmente, sonrió, pero en esa sonrisa había cierta amargura. «Entonces tendrán que afrontar las consecuencias», dijo con una voz suave como el viento, pero que contenía una clara amenaza. «No los salvaré cuando todo se derrumbe». Cuando don Armando salió de la habitación, Alejandro y Valeria suspiraron aliviados. Sabían que esta batalla no había terminado y que el padre de Valeria aún podría causarles muchos obstáculos en el futuro. Pero ambos sintieron que habían ganado. Se habían levantado, juntos, para proteger a su hija y a su familia. Alejandro apretó la mano de Valeria mientras salían del restaurante, sus ojos llenos de determinación. «Superaremos esto», dijo en voz baja, «por Sofía y por nosotros mismos». Valeria sonrió, una sonrisa de alivio y esperanza. De camino a casa, Alejandro miró al cielo nocturno de México, su corazón lleno de una nueva sensación. Habían perdido mucho en el pasado, pero ahora tenían a Sofía,
y se tenían el uno al otro. Eso era todo lo que necesitaban para empezar de nuevo. Alejandro estaba sentado en la oficina de su abogado, con los puños apretados. La luz de la mañana entraba en la habitación, pero su mente estaba llena de nubes grises. Hoy era el primer día de su hija biológica y de Valeria. Sabía que esta batalla no sería fácil, especialmente porque estaba decidido a detenerlos a toda costa. Valeria estaba sentada junto a Alejandro, con los ojos cansados, pero aún brillando con determinación. Estaba lista para enfrentar el hombre que le había causado el mayor dolor de su vida al obligarla a abandonar a su hija. Hoy, Valeria sabía que no tenía otra opción que luchar por Sofía. No solo por ella, sino por sí misma. Por la liberación de los fantasmas del pasado. «Hemos preparado todo», dijo el abogado de Alejandro, con voz tranquila. Era un abogado experimentado y confiaban en que haría todo lo posible para ayudarlos a obtener la custodia de su hija. Pero no olviden que el otro lado también tiene abogados talentosos y sin escrúpulos. Alejandro asintió. Sabía bien que no les facilitaría recuperar a Sofía. Había contratado y estaba dispuesto a usar su dinero e influencia para manipular las cosas a su favor. Sin embargo, Alejandro ya no tenía miedo. Había perdido demasiado, y ahora se desarrolló en un ambiente tenso. Alejandro y Valeria estaban sentados en la sala del tribunal, sus manos entrelazadas buscando calma en medio de la tormenta. Frente a ellos, don Armando se sentaba erguido, sus ojos fríos como cuchillos mirando hacia ellos. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. El abogado de don Armando, un hombre joven pero ambicioso llamado, se puso de pie y comenzó a presentar sus argumentos. «Su señoría», dijo Manuel con voz tranquila pero calculadora. «Mi cliente solo quiere proteger los mejores intereses de la niña. Está preocupado por la incapacidad de su hija para cuidar de Sofía debido a problemas psicológicos y falta de estabilidad en su vida». Alejandro apretó la mano de Valeria bajo la mesa, sintiendo que la crecía dentro de él. Pero sabía que mentiras como esta se utilizarían constantemente durante esta batalla. Don Armando estaba tratando deliberadamente de pintar a Valeria como una madre incompetente, una forma de mantener el control y ponerlos en una posición difícil. Cuando llegó el turno de Luis, el abogado de Alejandro, se puso de pie, sus ojos agudos como si hubiera visto a través de todo. «Su señoría», comenzó Luis, su voz tranquila y decidida. «La verdad es que Sofía nunca debió ser separada de sus padres biológicos. Valeria fue obligada por su padre a renunciar a su hija y ahora está luchando para corregir ese error. Sofía merece una familia que realmente la ame, donde sea cuidada por sus propios padres». Valeria miró a Luis con gratitud en los ojos. Él estaba hablando por ella, diciendo lo que ella nunca se había atrevido a decir durante tantos años. Sino una madre, luchando por su hija. Las siguientes audiencias se volvieron más tensas. Manuel continuó presentando argumentos para difamar a Valeria, desde errores del pasado hasta cosas que su padre había inventado para destruir su imagen ante el tribunal. Cada palabra de Manuel era como una puñalada en el corazón de Valeria, pero ella se mantuvo firme. Un día, Valeria decidió que ya no podía quedarse quieta. Una última vez, antes de la audiencia, se acercó a él, sus ojos decididos. «Padre», dijo Valeria, su voz temblorosa pero llena de determinación. «Ya no soy la hija débil que puedes controlar. Me obligaste a abandonar a mi hija una vez, pero ahora no dejaré que lo hagas de nuevo. Amo a Sofía y lucharé por ella hasta el final». Don Armando la miró, sus ojos fríos como piedras. «¿Crees que puedes ganarme, Valeria?». Sonrió levemente. «He decidido tu futuro hace mucho tiempo». Pero Valeria no retrocedió. «Puedes haber decidido mi pasado, pero no puedes decidir mi futuro ni el de Sofía. Esta vez no tendré miedo». La última audiencia fue más tensa que nunca. Valeria se puso de pie, su voz resonando fuerte, sin un rastro de miedo. Contó toda la verdad sobre el pasado, sobre cómo su padre la obligó a renunciar a Sofía y todo lo que había pasado para vivir con ese dolor. Sabía que solo la verdad podía salvarla a ella, a Alejandro y a Sofía. Después de horas de argumentos y pruebas presentadas, el tribunal finalmente emitió su veredicto: Alejandro y Valeria. Valeria lloró incontrolablemente cuando escuchó el veredicto. Alejandro la abrazó fuertemente, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros.
Habían recuperado a su hija, y esta vez nadie podría separar a su familia. Don Armando salió silenciosamente de la sala del tribunal, sin decir una palabra. Sabía que esta batalla había terminado y que había perdido. Pero para Alejandro y Valeria, sino una victoria sobre el pasado, sobre el miedo que los había atormentado durante tantos años. Ahora, Valeria estaba sentada frente a la pantalla del ordenador, con las manos temblorosas mientras se preparaba para pulsar el botón de enviar el correo electrónico. Era reconociendo públicamente que su corazón latía con fuerza, pero Valeria sabía que una liberación, aunque podría costarle todo. Alejandro entró en la habitación y vio a su esposa sumida en sus pensamientos. Se sentó a su lado y le apretó la mano. «No tienes que hacer esto sola», dijo suavemente. «Estaré contigo pase lo que pase». Valeria sonrió débilmente, sintiendo el consuelo en las palabras de Alejandro. «He huido durante demasiado tiempo», susurró. «Es hora de enfrentarse a la verdad, aunque signifique perder todo lo que he intentado mantener». Se desarrolló en un ambiente tenso. Valeria y Alejandro subieron al podio, bajo las brillantes luces de decenas de cámaras y objetivos fotográficos, por el reconocimiento público de la hija que había mantenido en secreto. Valeria respiró hondo y miró a la multitud de periodistas que tenía delante. Sabía que, pero esta vez ya no tenía miedo. «Gracias a todos por venir hoy», comenzó Valeria, con voz temblorosa pero decidida. «Quiero hacer pública la verdad que he ocultado durante tantos años. Sofía es mi hija biológica». La sala en murmullos y el chasquido de las cámaras. Valeria se mantuvo serena y continuó hablando. «Cuando era muy joven, me obligaron a renunciar a ella por el honor de la familia. Fue la peor decisión de mi vida. Hoy quiero corregir ese error. Quiero que el mundo sepa que Sofía es mi hija y estoy orgullosa de ello». Los flashes parpadeaban constantemente y los periodistas gritaban, haciendo una avalancha de preguntas. Pero a Valeria no le importaban. Había dicho la verdad y se sentía. Valeria recibió la última llamada de su padre. No estaba enfadado ni la amenazó como ella esperaba. En cambio, su voz era fría e indiferente. «Has elegido tu propio camino, Valeria», dijo secamente. «A partir de ahora ya no te considero mi hija». Valeria cerró los ojos y las lágrimas brotaron. Pero esta vez no por miedo, sino por «Lo entiendo», susurró, y luego colgó con decisión. Cuando Valeria volvió al salón, Alejandro y Sofía estaban sentados en el sofá leyendo juntos un cuento. La escena hizo que Valeria se ahogara. Pero ahora tenía una nueva, y eso era todo lo que necesitaba. Alejandro levantó la vista y le sonrió. «¿Estás bien?», preguntó. Valeria asintió y se sentó suavemente a su lado. Rodeó a Sofía con sus brazos, sintiendo el calor del pequeño cuerpo de su hija. «Ahora estoy realmente bien», respondió, con voz suave pero llena de emoción. En ese momento, Valeria supo que había perdido el honor y el reconocimiento de su padre, pero a cambio, y esta vez, la luz del sol de la mañana se filtraba por la ventana, bañando la habitación con cálidos rayos. Sofía yacía acurrucada bajo las sábanas, sus ojos parpadeando al despertar. Se incorporó, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Ahora estaba en un lugar donde sentía amor y protección verdaderos. Valeria entró en la habitación, sonriendo al ver que su hija ya estaba despierta. «Arriba, cariño», dijo suavemente, inclinándose para acariciar el pelo revuelto de Sofía. «Tenemos muchas cosas que hacer hoy». Sofía miró a su madre con ojos llenos de confianza. El corazón de la niña ya había empezado a unirse a la mujer que tenía delante. Sonrió ampliamente, haciendo que Valeria se emocionara. Alejandro estaba en la cocina preparando el desayuno. Cuando vio entrar a Sofía, se agachó para saludarla con una sonrisa radiante. «Buenos días, princesa», dijo con voz llena de amor. Sofía lo miró, con ojos todavía un poco tímidos, pero de repente sonrió y susurró. Alejandro se quedó paralizado por un momento, su corazón derritiéndose de felicidad. Un momento que había estado esperando desde que se dio cuenta de que era su hija. Incapaz de contener sus emociones, Alejandro atrajo a Sofía hacia sí y la abrazó con fuerza. Valeria estaba de pie en el umbral, observando la escena con los ojos llenos de lágrimas.
Ahora su familia estaba realmente reunida. Sin más secretos, sin más mentiras, solo quedaba el amor puro de una familia. En los días siguientes, sus vidas se fueron normalizando y llenando de risas. Sofía empezó a acostumbrarse al amor y los cuidados de sus padres. Paseaba por el parque con Alejandro y Valeria, reía junto al río y disfrutaba de acogedoras veladas juntos. Ya no era el hombre solitario, obsesionado con el pasado, sino que ahora tenía una pequeña familia a la que proteger y amar. Cada vez que Sofía lo llamaba papá, sentía una felicidad que ni el dinero ni la fama podrían nunca proporcionar. Valeria también se había reencontrado consigo misma. Había perdido mucho, pero lo que había ganado a cambio. Ya no era la mujer que tenía que huir de su pasado, sino que ahora se había convertido en una madre, dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío por su hija y su familia. Una tarde, los tres estaban sentados en el balcón, viendo cómo el atardecer teñía de rojo el cielo de México. Sofía estaba acurrucada en el regazo de Alejandro y Valeria apoyaba la cabeza en su hombro. Se dieron cuenta de que el amor y la familia eran lo único que necesitaban, por muy difícil que hubiera sido el pasado. Alejandro besó la frente de Valeria y susurró: «Lo hemos conseguido». Valeria sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, y esta vez nunca perderemos esto». Sofía se movió ligeramente en los brazos de su padre, sonriendo en sueños. Alejandro y Valeria caminaban de la mano por la playa desierta bajo el resplandor rojo del atardecer. Corría delante de ellos, sus pequeños pies dejando huellas en la arena suave, su pelo negro ondeando al viento marino. La risa cristalina de la niña se mezclaba con el sonido de las olas, como una suave melodía que cerraba un viaje lleno de tormentas. Alejandro miró a Valeria, apretando su mano, y en sus ojos ya no había lugar para el miedo o el remordimiento. Valeria se apoyó ligeramente en el hombro de su marido, sintiendo el calor de su mano, su corazón lleno de fe en el futuro. «Lo hemos conseguido, ¿verdad?», susurró Valeria. Alejandro asintió con una ligera sonrisa. «Sí, y esta vez nadie podrá separarnos». Ambos sabían que el camino por delante podría no ser fácil, pero el amor y el perdón les habían ayudado a superar las mayores tormentas. Desde lejos, Sofía se volvió, sonrió ampliamente y gritó: «¡Mamá, papá, daos prisa!». Alejandro y Valeria se echaron a reír y apretaron el paso cogidos de la mano. Sin embargo, en un rincón profundo de la mente de Valeria, aún sentía. Su padre, don Armando, se había ido en silencio, pero no era un hombre que se rindiera fácilmente. O estaba planeando silenciosamente otra venganza. La historia termina con la imagen de caminando juntos hacia el horizonte, donde el atardecer caía sobre ellos como un manto de paz. Y la pregunta final quedaba en el aire: